En Zimbabue crecen las acusaciones por fraude tras las elecciones del pasado 31 de julio. Zimbabwe. Mugabe elected president of the Republic of Zimbabwe. La situación política que vive Zimbabue tras las elecciones presidenciales del 31 de julio de 2013 aparenta ser una suerte de repetición de lo ocurrido en marzo de 2008, corroborando que este pequeño país del sur de África y de condición mediterránea está habituado a las crisis políticas recurrentes tanto como a las dificultades económicas. Hace 5 años, el presidente Robert Mugabe y su adversario del Movimiento para el Cambio Democrático, Morgan Tsvangirai, protagonizaron una polémica interminable acerca de los resultados electorales, acusaciones de fraude, denuncias internacionales y numerosos episodios de violencia en los que las fuerzas de seguridad fueron acusadas de detener y atacar a miembros de la oposición. La confrontación, que se prolongó por 6 meses, concluyó recién a principios de septiembre de 2008, tras la mediación del entonces presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, quien logró sellar entre Mugabe y Tsvangirai un acuerdo para compartir el poder. I, Robert Gabriel Mugabe. El pacto dejaba a Mugabe a cargo de una presidencia de carácter consultivo y con poderes recortados, y a Tsvangirai como primer ministro, quien ejercería el poder real. En la práctica, la cohabitación de ambos líderes no habría respetado los términos del acuerdo inicial, y Tsvangirai denunció en varias oportunidades que el presidente Mugabe designó discrecionalmente a funcionarios sin consultarlo. Zimbabwe. We believe in peace. Ambos volvieron a enfrentarse en las elecciones del 31 de julio de este año, que nuevamente están rodeadas de controversia y acusaciones de fraude. Mugabe se atribuyó la victoria con el 61% de los sufragios y la oposición amenaza una vez más con protestar en las calles contra este resultado que califican como un robo a plena luz del día. Los comicios, en los que no fueron permitidos observadores occidentales, fueron fiscalizados por la Unión Africana, quien no encontró motivos relevantes para dar la razón a las denuncias del Movimiento para el Cambio Democrático. Estas imputaciones sí encontraron eco en varios países occidentales, especialmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, que pusieron en duda la victoria de Mugabe. Si se confirman los resultados, será la tercera vez que Tsvangirai resulta derrotado por Mugabe, el hombre fuerte de Zimbabue, durante las últimas 3 décadas, cuya figura aparece estrechamente ligada a la historia de Zimbabue desde los años 60, cuando el país aún se llamaba Rodesia del Sur y era una colonia británica dedicada a la agricultura de exportación y a proporcionar mano de obra para otras empresas coloniales en África. Su gravitación fue mucho mayor tras la independencia del Reino Unido en 1980, a la que contribuyó de manera decisiva desde la militancia política y la guerrilla. Desde 1987, Mugabe ejerce el cargo de presidente, siendo reelecto en varias oportunidades. Aunque sus sucesivos gobiernos lograron algunos éxitos, como en educación, alcanzando una de las tasas de alfabetización más altas de África, Mugabe no logró orientar la economía, particularmente desde los 90, ni realizar adecuadamente una reforma agraria que hasta hace pocos años estuvo bloqueada por las concesiones hechas a la minoría blanca en 1979. Sus críticos lo acusan además de destruir la otrora próspera agricultura de Zimbabue y de llevar el país a la bancarrota. Hoy, con 89 años y la condición de ser el presidente africano de mayor edad, son varios los observadores que afirman que detrás del prestigio que aún conserva Mugabe, se amparan las Fuerzas Armadas de Zimbabue, el verdadero poder en este estado africano. ¿Cuántas veces pensamos en los estereotipos del África? Y sin lugar a dudas Zimbabue es un clásico ejemplo de esto, ¿no? Antigua colonia británica, los estragos que hicieron allí, la independencia, aquellos que combatieron por la independencia, que se levantaron en armas, que eran líderes independentistas, muchos de ellos con un pensamiento muy progresista,
incluso influenciados por el pensamiento nacionalista, el pensamiento nacerista de Egipto, que buscó unificar África, pensamiento socialista, ligados a la Unión Soviética, a Yugoslavia, diferentes experiencias socialistas que terminan envueltos en escándalos de corrupción, en fraudes electorales, en países donde la mayoría de la población vive en pésimas condiciones y una pequeña élite, ahora de negros, es la que sostiene el poder. Y lamentablemente nosotros decíamos esto, hablando entre nosotros, y lo podemos compartir con ustedes, nosotros no es la primera vez que hacemos un informe sobre Zimbabue, y hace 5 años cuando hubo elecciones también hicimos un informe y era una situación similar. Por eso la cuestión del estereotipo, que lamentablemente tenemos que comentar justamente. Hace 5 años hablábamos de fraude, reclamos de corrupción. La diferencia que yo noté en esta oportunidad es que en un país donde hay muy baja conexión a Internet, por ejemplo, apareció un bloguero anónimo que fue quien puso el tema del fraude por todos lados, no se sabía quién era, pero fue el primero que dijo con datos concretos que había habido fraude electoral y que era parte de la necesidad de Mugabe de perpetuarse, más allá de lo que diga la Unión Africana, que como se decía en el informe, dice que en principio fue una correcto. de las diferencias justamente con la otra elección que vos comentabas es que, Estados Unidos y lo que se llama Occidente, o sea, Estados Unidos y Europa, siempre están en contra de Mugabe, ¿no? Siempre han criticado muchísimo todos sus gobiernos y han hecho punta con el tema de los fraudes y otras cosas. Pero en este caso, lo curioso es que Sudáfrica y en los países de Estado africano, además de los observadores presidenciales que ha habido, han dicho que esta vez no hubo fraude han dicho que las elecciones han sido transparentes, es decir, dan cierta idea de mayor seguridad. Esa me parece que es una diferencia a tener en cuenta. Y la otra es que en esta ocasión también se eligió en la misma elección para Parlamento, 2/3 de los votos fueron para el partido de Mugabe, en cambio en la ocasión anterior había ganado el Parlamento el partido opositor. Hay una de las novedades de la semana fue la renuncia ya de un segundo integrante de la Comisión Electoral. Lo curioso es que en ninguna de las dos renuncias la información internacional que ha circulado es que han dado a conocer los motivos de la renuncia, es decir, que no es una renuncia con denuncia de fraude o por no estar de acuerdo con las resoluciones o los veredictos que dio esa comisión electoral, simplemente toman distancia, ¿no? Obviamente a partir de ahí hay toda una interpretación que hace la oposición diciendo no quisieron quedar mezclados con esto que es un fraude y demás, pero es parte de la confusión que se genera frente a estas elecciones que decía Pedro, digamos, parece en algún sentido una fotografía repetida con el año 2008 y también repetida con lo que pasa en otros países. Claro, ¿no? en tantos países africanos. Dos por eso, santos en Angola. Claro, ¿cuánto interviene la Unión Africana? Y por lo general interviene poco y nada, y no puede hacer tampoco demasiado porque lamentablemente esto se reproduce en gran parte de los países. En el caso de Zimbabue, recordemos, la vez anterior, el conflicto anterior del año 2008 se resolvió con un cogobierno, una cohabitación donde la oposición puso al primer ministro, hicieron un gobierno que si bien no se puede decir que fue exitoso en lo económico, mantuvo hasta acá la paz política, tuvo algunos logros importantes en materia de educación y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la vida de este pueblo, pero evidentemente llegaron a una situación que vuelven a enfrentarse en elecciones y vuelve a suscitarse este problema de cómo se han definido los resultados electorales. A propósito de Unión Africana, hay algo que me parece que todavía no es difícil de analizar, pero debe haber algunos datos, yo no los manejo. ¿Cómo quedó la Unión Africana sin Gaddafi? Porque Gaddafi estaba apostando fuerte a la Unión Africana en estos últimos años, entre otras cosas con dinero, que es importante para mantener a estos organismos internacionales, la construcción de la sede, los viajes, no es algo sencillo de organizar, lo conocemos en América del Sur también con la construcción de la sede de la UNASUR en Cochabamba, creo que es. No, la UNASUR es en Lima, la UNASUR en Ecuador. La UNASUR es en Ecuador y en Bolivia. Justo en el lugar donde pasa la línea del Ecuador, perfecto. o sea, en el centro del mundo,
se puso la piedra fundamental del edificio que se va a llamar justamente Néstor Kirchner. Ahora no recuerdo qué era lo de Cochabamba, si era el Parlamento de Mercosur, la verdad no me acuerdo ahora, creo que estaban construyendo algo también en Cochabamba. Pero digo, eso es muy costoso y Gaddafi apostaba a la Unión Africana, la verdad no sé cómo ha quedado también desde ese punto de vista, siendo que hoy no hay líderes africanistas, entre comillas, Seguro. que tengan una intencionalidad política de reforzar a la Unión Africana. Y él tiene esa tradición, digamos, como exguerrillero, Mugabe. Yo estaba recordando, ahora que vos decís todo esto, estaba recordando que también el expresidente Hugo Chávez buscó vincularse con Mugabe para armar algún tipo de unión o acuerdo sur-sur, una cosa más global, de hecho creo que hubo una cumbre entre países africanos y países de América del Sur, donde se buscaba justamente rescatar las figuras como líderes independentistas que fueron alguna vez, ¿no es cierto? El propio Lula abrió muchas embajadas en África justamente para estrechar los vínculos. Y el otro tema vinculado con el estereotipo, pero que es una realidad, es el tema de, en caso de Zimbabue, como muchos países africanos, de sus riquezas, ¿no? Claro. O sea, Zimbabue es uno de los países africanos que es más rico en oro, en diamantes, en metales estratégicos y bueno, también históricamente explotado por los grandes imperios, ¿no? Países empobrecidos, países muy ricos, Muy empobrecidos. Bueno, tenemos ahora sí... Ahora sí tenemos mensaje. Catalina Plata felicita por el programa, se equivoca con la incógnita. Peti de Palermo felicita por el programa, también se equivoca por el... ¿Qué respuesta están dando? Están dando Fidel Castro, no es Fidel Castro. Alguien dijo incluso Félix Taylor, no es Félix Taylor. ¿Tampoco es? David de Entre Ríos felicita por el programa. Pregunta si se puede ver por internet, por supuesto. Jorge de Urquiza felicita, también piensa que Fidel Castro, no es Fidel Castro. Ángela, me parece que está bien rumbeada, de San Telmo. Isabel de Capital, muy interesante programa, a Fernando Lynch y cómo tratamos el tema. Muchas gracias, Isabel. Edgar de Tablada felicita por el programa. Marisa Esteban Echeverría dice que el programa es espectacular y a Telma la felicita por su libro Territorios Vigilados. Les recuerdo que también ha recibido un premio importante en Venezuela, Telma Luzani, justamente por este libro. Acá Marisa dice, y suscribimos, es un trabajo de investigación excelente. Territorios Vigilados, la base de Estados Unidos en América Latina, para si alguien tiene alguna duda de quién está vigilando. Exacto. Bueno, y ya que no están acertando con la incógnita, les voy a dar más datos. Más pistas. No es Félix Taylor, no es Félix Taylor. En la década del 40 publica los primeros capítulos de su gran novela. Luego se dedica a la investigación lingüística y en los 60 se publica su obra cumbre, rechazada por una parte de la dirigencia revolucionaria de la isla por considerarla pornográfica. Muchos años después, el gobierno cubano rectificó ese juicio y rescató su producción literaria. ¿De quién estamos hablando? Bueno... Vamos a la pausa, a la vuelta Vamos a la pausa. repasamos un poquito qué está pasando con las negociaciones con las FARC en Colombia. Sí, tema muy interesante.